Entonces salgo de acá entonces. Te espero por WhatsApp, Isabel, ¿ya? ¿Estamos en vivo en No, no, Facebook? no. No, a ver, Ya estamos en vivo. Ah, ok. estamos en Sí. vivo en Facebook, sí. Yo no lo he verificado en este momento, pero entiendo que sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya. Ok. Muy bien, muy buenas noches. Es un gusto estar en esta oportunidad reunidos en este programa de encuentro de líderes. Y lamentablemente por algunos detalles técnicos no hemos podido estar al aire directamente en LinkedIn, así que lo estamos transmitiendo a través de Facebook. En la próxima semana estaremos retransmitiéndolo a través de LinkedIn el día miércoles o martes 29 a las 7 en LinkedIn. De manera que podamos estar todos enterados de este programa de Encuentro de Líderes que Isabel Luna está con nosotros como la líder del Comité de Relaciones Institucionales de la IAC Perú. Con ustedes dejo a Isabel Luna, quien va a estar en este programa junto con Mauricio Ortiz. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bienvenida Isabel y Mauricio. Muchas gracias, Gianfranco. Muchas gracias a todos por estar en este primer programa de Encuentro de Líderes, donde tenemos a un invitado muy especial, Mauricio Ortiz. Mauricio Ortiz es ingeniero industrial y tiene un máster en ciencias en la Universidad de Stanford, graduado con honores. Mauricio Ortiz es actualmente director comercial de la empresa Continental y tiene una gran experiencia en temas de transformación digital, innovación y en temas comerciales. Tiene muchísima experiencia en empresas globales, como ha sido country manager en Bolivia para la empresa AG Group. Ha trabajado en Black & Decker, en Stanley Black & Decker, también ha trabajado en Gloria y tiene también mucha experiencia trabajando en Procter, en todo lo relacionado a lo mencionado anteriormente. Gracias, Mauricio, por aceptar la invitación y compartir con nosotros este espacio. No, muchas gracias a ustedes, Isabel, Gianfranco, Silvia, por la invitación. Han habido algunas dificultades técnicas de inicio, disculpen a los televidentes, pero bueno, estamos aquí y la idea es justamente hablar sobre también estas barreras que a veces pasan en la transformación digital, son parte de la vida, así que nada, muy agradecido Isabel por la invitación y nada, para servirle a ti y a tu grupo y a la teleaudiencia, ¿no? Ujú. Muchas gracias. El programa del día de hoy se trata sobre la transformación digital y el coaching. Sé que tienes muchísima experiencia en temas de transformación digital y creo que para todas las personas, todos los oyentes, va a ser va a ser muy grato poder escuchar tu experiencia y sé que muchos de ellos van a poder aplicarla dentro de sus propias organizaciones. La primera pregunta que quisiera hacerte, Mauricio, es ¿cómo crees que el coaching de equipo puede apoyar a la transformación digital en las organizaciones? ¿Cómo podrías comentarnos un poco acerca de ese tema? Sí, claro. Bueno, el coaching es fundamental, ¿no? Toda transformación implica cambio. Y en general, si ustedes se ponen a pensar un poco en el cómo tomamos decisiones, cómo se comporta el ser humano, sabemos por estudios que entre el 5 y el 10% de nuestro comportamiento es consciente. Y entre el 90 y el 95% es inconsciente, ¿no? Entonces, el ser humano por naturaleza tiende al statu quo. Se esfuerza, logra una estabilidad y hasta cierto momento disfruta esa estabilidad. Entonces, todo proceso de transformación implica un cambio en mayor o menor medida. Y es parte de ser un líder de un grupo de transformación digital y de un equipo en general, ayudar a este grupo a transicionar por las diferentes etapas que un cambio representa
y en este sentido, llevarlo a buen puerto, ¿no? Y más aún en el tema de transformación digital, ¿no? Porque hay cambios que son, pues, de menor medida, cambios de mediana medida y cambios de gran impacto. Entonces, la transformación digital es un cambio de mucho impacto, porque va muy a la fibra de la parte inconsciente de las personas. Explico. Un gran líder del pasado decía que la gente hace siempre las cosas por interés, efectivamente por miedo y rara vez por honor, pero cuando las hace por honor, ni el miedo ni el interés los vencen. Entonces, cada cambio genera en una persona, oye, una reticencia, por ejemplo, a, oye, ¿cómo esto va a afectar mis intereses? Oye, ¿por qué es bueno o por qué es malo para mí? Miedo. ¿Qué pasa si esta transformación me va a dejar sin puesto de trabajo, por ejemplo? ¿O cómo va a transformar mi vida? Para bien, para mal. U honor, ¿no? Hay gente que se monta al carro de la transformación y dice, oye, esto va a ser algo memorable, vamos a hacer un legado, pero esos son los menos, ¿no? La gran mayoría dice, oye, puede ser que este statu quo sea producto de mi trabajo y de mi equipo y ya nos genera un orgullo estar como estamos, y la transformación podría, si es que no es bien manejada por el coach, por el líder, podría entenderse como lo que ya está, ya no sirve. Y eso también va contra la fibra del ser humano. Entonces, por ese sentido, el coaching, la empatía, entender los intereses, los miedos, ¿no? Las aspiraciones de cada individuo del equipo es importantísimo para que un cambio tan importante como la transformación digital llegue a buen puerto. De lo contrario, si no nos enfocamos en el ser humano como parte principal de la transformación, más allá de la tecnología y etcétera, si no nos enfocamos en el ser humano y en la parte empática, es muy probable que cualquier tipo de intento de transformación digital fracase, generando altos costos para la empresa, no solamente económicos, sino en retrasos competitivos y, ¿por qué no?, hasta un desgaste de la gente. Entonces, el coaching es fundamental para acompañar a los equipos en esa transición a un cambio tan radical, tan duro, y para llegar a buen puerto. La buena noticia es que si se aplica bien, el coaching puede generar una transformación digital efectiva, y esto es muy positivo para la empresa, tanto en variables como ventas, resultados como EBITDA, reducción de gastos, etcétera, pero también, oye, en la felicidad, ¿no? Y de la gente, en mejores procesos de trabajo, mejor operatividad, mejor balance de vida. Entonces, también hay mucho positivo que se puede lograr con la correcta aplicación del coaching en la transformación digital. Ujú. Muy bien. ¿Qué estrategias normalmente utilizas para persuadir a los equipos, a las personas, a los líderes, para que involucrarlos dentro de esos procesos de cambio que van de la mano con herramientas de coaching para alcanzar la transformación digital? Bueno, lo más importante es tener un proceso lógico y empático que vaya desde la más alta gerencia, desde el directorio, hasta el último vendedor o responsable, integrando a todos. Entonces, el primer paso es entender bien por qué la alta gerencia, los dueños, un directorio, quiere hacer esta transformación digital. Y realmente estar convencido de que es lo correcto para la empresa en el momento que se quiere ejecutar. Hoy en día se habla mucho de la transformación digital de una manera muy amplia, ¿no? O de inteligencia artificial, o de sistemas, o de TI, ¿no? Y que si no lo hacemos estamos muertos, ¿no? Pero hay que calmar un poco esa efervescencia, porque toda transformación digital implica, como dijimos, recursos, ¿no? Económicos, de gente. Entonces, y las empresas están en distintos niveles, unas más desarrolladas, otras menos. Entonces, primero hay que entender bien por qué la alta gerencia o el directorio quiere hacer la transformación digital, específicamente en qué, cuál es el ROI, cómo va a impactar esto a la gente, y uno mismo como líder estar convencido de lo que se quiere hacer como proyecto de transformación digital, va a ser lo mejor para la empresa. Y en segundo lugar, hay que envisionar a la empresa como si fuera un barco en medio del Atlántico. Si el barco llega a buen puerto, nos va bien a todos. Si el barco no llega a buen puerto, nos va mal a todos.
Entonces, esto es importante, estar convencidos de que este norte va a llevar al barco a buen puerto. Porque en estricto sentido, cada líder de distintas áreas tienen un rol específico dentro del barco. Pero ese rol específico debe estar alineado con que la empresa llegue a un buen puerto. Entonces, el segundo paso es entender empáticamente, hay que hablar mucho con las personas, con los líderes, cuáles son sus sistemas de incentivos. O sea, ¿qué KPIs busca? ¿Qué es lo que le gustaría, en quién quisiera que la compañía se convierta en 5 años a través de la transformación digital? ¿Qué KPIs son por los cuales los miden? O por cuáles los, digamos, ¿cómo le podríamos decir? Por los cuales los pueden penalizar. Y también entender su apertura o no a la transformación. Para que para cada equipo específico, dependiendo de su sistema de incentivos, uno puede posicionar el mensaje de lo que da, es decir, el beneficio, ya sea por interés, ya sea por miedo o ya sea por honor, posicionar el mejor mensaje para que ellos lo acepten y lo adopten como propio. Ese es el siguiente paso. Voy a poner un ejemplo concreto. Imaginémonos que queremos convencer al equipo de distribución física, ¿no? T1, T2, Tasmile, etcétera, el tema de transformación digital, ¿no? Los camiones que reparten. Interés. Por ejemplo, a ellos les miden mucho por el costo de caja entregada, por ejemplo, ¿no? Entonces, oye, esto es importante porque si aplicamos una buena estrategia de transformación digital, podrías usar sistemas de primer mundo, ¿no? No voy a decir nombres de marcas, pero ruteadores dinámicos que se pueden conectar a través de sistemas GPS en los camiones que van a través de la nube y con eso hacer un mejor diseño de gestión de rutas. Y con eso bajar, no sé, 10 centavos por caja entregada. Eso va directo al interés de esa área. Entonces hay que demostrar correctamente con el P&L que la aplicación de la tecnología digital va a dar un ROI y por encima de ese ROI, ese beneficio específico de ese KPI, que ese área le interesa. Interés. Miedo o riesgo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuál podría ser un temor del área de distribución? Oye, si ponen sistemas, computadoras, camiones, de pronto eficientan tanto el sistema que podemos reducir 3 camiones. Entonces puede haber gente que se quede sin trabajo. O, digamos, el sistema puede eficientizar tanto que en lugar de estar 3 analistas, necesitamos solo uno. Ese puede ser un temor, área interna. Un temor a la externa puede ser, oye, ¿qué pasa si nosotros no lo aplicamos, pero la competencia sí? Y ellos bajan 10 centavos por caja entregada y ese ahorrar un costo lo pueden transformar en una mejor política comercial que nos quita participación de mercado. Y eso a la larga también nos disminuye el volumen de entrega. Entonces, eso también hay que concientizar. Y dar opciones, dar soluciones. Sí, probablemente la transformación digital incluye una reestructuración de las personas, pero eso no significa necesariamente que esas personas no puedan más retos que requieran de más personas capacitadas justamente en transformación digital. Entonces, hay que saber cómo darle la vuelta al miedo, ¿no? Y en cuanto al tema del honor, por ejemplo, imagínense que la primera área con la que se empieza es justamente la distribución y tienen un gran logro mejorando el servicio de nivel de atención a los clientes. Qué orgullo ser, obviamente, el que lidera un proyecto con éxito. A todo el mundo le gusta ganar, a todo el mundo le gusta estar en un equipo ganador, ¿no? Entonces hay que asegurarnos de que ese equipo sea reconocido, premiado y que tengan una sensación de pertenencia al logro. Y todos estos son técnicas de coaching, porque el coaching también pasa por acompañar a las personas en un proceso de lo que son hacia donde quisieran llegar a ser. Entonces, definitivamente con este bagaje, ¿no? De técnicas, de ventas conceptuales, de concientización, de hacer partícipe al grupo de la estrategia y de la ejecución de la estrategia, entonces, definitivamente logramos involucrar a cada líder. Ahora, es responsabilidad del coach o del líder del proyecto total tropicalizar el mensaje a cada grupo y hacer entender a cada grupo cómo se integra en la macroestrategia de la empresa. Y esto incluye también, oye, entender
cómo se va a ejecutar. Ese es el tercer paso. Y ahí entender también los riesgos de la ejecución. La transformación digital se dice fácil, pero no es tan fácil. ¿Qué pasa si por implementar un proceso digital o un proceso de transformación digital, las cosas que hoy ya funcionan empiezan a dejar de funcionar y eso impacta a la rentabilidad de la empresa, a las ventas o a otras áreas? Entonces, también hay que tener mucha disciplina en la parte ejecutiva y generalmente yo sugiero un approach más gradual del cambio. No se puede cambiar todo de golpe, destruyes la máquina. Entonces tienes que hacer o la maquinaria o el proceso o el barco, ¿no? Tienes que astutamente, estratégicamente encontrar, oye, por dónde hay menos riesgo, por dónde hay menos resistencia, o por dónde puede haber mayor impacto positivo sin que el resto del barco se vea perjudicado. Es como un dicho que dice, ¿no? El río no se pelea con la montaña. El río busca por donde el cauce esté más bajo para llegar más eficientemente al mar. Entonces, también uno tiene que entender el 360 de una organización para ver justamente por dónde está la oportunidad más grande, o el mango bajito, como le dicen, y empezar por ahí. Y gradualmente ir generando la cultura de éxito y que la gente quiera finalmente adoptar la transformación digital. Entonces, ese es el tercer paso, tener muchísima disciplina en la ejecución y acompañamiento de los equipos, sobre todo de los primeros equipos, para asegurarse que sean exitosos, porque ese éxito es el que garantiza luego la replicabilidad. Excelente, Mauricio. Nos has mencionado acerca de todos los desafíos, bueno, de varios desafíos que has tenido que enfrentar o que se enfrentan realmente dentro de las organizaciones hoy en día para la transformación digital. Entiendo que depende mucho de la madurez en la que se encuentra la organización para poder desarrollar también el tema de transformación digital. La tecnología es una de las patas de la transformación digital, hoy todos lo sabemos. En este caso, quisiera preguntarte cómo el coaching podría ayudar a transformar a la cultura organizacional y hacia desarrollar una cultura de transformación digital para Mira, poder enfrentar esos desafíos. Mira, has dicho algo muy importante, ¿ya? Hay mucha gente que piensa que transformación digital es implementar un sistema de computación, un software. Esto es un graso error, ¿ya? Graso error. O sea, tú porque pongas un sistema no significa que vas a vender más o vas a ganar más. Es más, puede pasar exactamente lo contrario y bien hacia lo contrario. La transformación digital empieza, aunque suene paradójico, la correcta transformación digital empieza y termina en el ser humano. O sea, el ser humano debe ser el centro de la transformación digital para que esta funcione. Y lo voy a explicar por partes. Miren, finalmente una empresa, ¿para qué está? O una organización, para proveer un producto o servicio que agregue valor agregado, o sea, que agregue valor a la vida de las personas. Si una empresa no agrega valor a la vida de las personas, obviamente no tiene una ventaja competitiva, no tiene un sustento para pagar un precio por su producto, etcétera, y finalmente el consumidor no lo elige. De la misma manera, hacia la interna, si la transformación digital no está orientada a mejorar la vida y la productividad de los trabajadores, de los colaboradores, muy probablemente no funcione, se trunque, y en ese sentido sea un gasto innecesario. La transformación digital es, en realidad, desde mi perspectiva, cómo tú incorporas las nuevas tecnologías y las nuevas formas de pensar de una manera digital en la vida del día a día de cada ser humano, dentro obviamente de tu organización, incluso de tus consumidores. Entonces la transformación digital no es poner un software, es cómo todos los procesos de una empresa, ¿no?, se empapan de las nuevas tecnologías para que el ser humano, ayudado de las mismas, se vuelva mucho más productivo, mucho más efectivo y, ¿por qué no?, mucho más feliz. Entonces, esto es bien importante en la transformación digital. Y en ese sentido, voy a contar una pequeña anécdota. La mejor estrategia es la combinación off-on. Hay muchas personas hoy, sobre todo jóvenes, que son fanáticos de lo digital y piensan que la computadora lo resuelve todo, la inteligencia artificial, el ChatGPT, etc. Y hay otro grupo
que se ha quedado un poco, digamos, con los medios más off, y dicen, mira, eso cuesta un montón, no va a mover la aguja. E incluso hoy en día hay empresas que dicen, oye, el B2C o el e-commerce es 1%, 2% de la venta, sigamos en el tradicional, sobre todo en países como el Perú, etcétera, y no se mueven a la transformación. Entonces, hay gente que es muy offline, hay gente que es muy online. La estrategia correcta, a mi manera de pasar, es las personas que piensen en el on y en el off. Cuento una anécdota. En una de mis empresas, digamos, de las mías, bueno, como inversionista, tenía una ejecutiva de venta joven, 20 y pocos años, y tenía que incrementar sus ventas. Y le digo, oye, ¿ya hablaste con los clientes? Y me dice, sí. ¿Y qué te han dicho? Bueno, esto, ya. Y ya. ¿Y cómo notaste su tono de voz? Y me dicen, no, no sé, porque, entonces, ¿cómo has hablado con ellos? No, me ha respondido por chat, por WhatsApp. Le digo, no, 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 llámalo. Y me pregunta, llamar a un cliente, ¿y cómo se hace eso? Le digo, bien fácil, ¿no? Agarras el teléfono, marcas el número, lo llamas y le dices, hola, soy fulana de tal, quiero ayudarte en este proceso de compra. Pero porque, obviamente, porque ya te dio la apertura de hablar con él, tampoco no hay que ser invasivo como estas compañías que te paran llamando todo el día, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? El terror que yo veía en la cara de esta ejecutiva cuando sabía que tenía que llamar a un ser humano por teléfono. Porque piensan que todo se puede arreglar por chat, todo se puede arreglar por Facebook, todo se puede arreglar de una manera impersonal. Esto es insuficiente. Entonces, hay que coacharla para vencer el miedo de hablar a una persona. Entonces, bajo este sentido, la transformación digital ofrece varios retos, esa era un poco tu pregunta, a todo nivel de la organización. Por ejemplo, generalmente los directores de empresas, sobre todo cuando son empresas familiares, ¿no? O más tradicionales, obviamente no han nacido siendo seres digitales. Entienden que la tecnología, que la impresión ayuda, pero no del todo, al no ser seres nativos digitales, no del todo entienden cómo esto va a tener un ROI rápido. Entonces les preocupa el gasto. Entonces, si uno no entrega resultados rápidos con ROI demostrable, pueden incluso desengancharse del grupo o desenganchar del proyecto o acabarlo. Yo he podido ser testigo de intentos de ERPs, de implementaciones de ERPs carísimas, que han intentado una vez y han fallado, y ha tomado unos años recuperarse del golpe para volver a intentar, y que se no funcionar bien. Entonces, eso también te puede generar en el directorio un tema de, oye, pero de pronto no estamos en el momento. Entonces, es importante, por ejemplo, manejar la expectativa, la ansiedad y la transformación del directorio. Si nos vamos al otro extremo, un vendedor de ruta, ¿cómo le cambia esto a la vida? Cuando le pones, por ejemplo, un CRM, no voy a decir la marca, en su celular para hacer supuestamente mejores pedidos en sus puntos de venta y aumentar su productividad y su venta y llegar a su cuota y ganar más dinero y ser más feliz. O por lo menos estar más satisfecho. ¿Qué pasa si a la hora de instalar el programa no lo entiende o no carga bien o la data no baja rápido al sistema de facturación para que se despache y en lugar de acabar su día a las 5 de la tarde, porque empiezan 6 de la mañana, 7 de la mañana, en vez de lugar a acabar 5 de la tarde, acaban 10 de la noche porque tienen que ir al centro de distribución a retipear sus pedidos o no les caen completo y no llega a su cuota por un tema de tecnología? ¿Cómo le cambias la vida a esa persona? Obviamente la afectas negativamente. En el punto intermedio, digamos, el equipo que hoy maneja el área de TI, que ya fue formado en un lenguaje de programación, en tecnologías que no necesariamente están en AWS o que no necesariamente están en la nube, y que, por ejemplo, han diseñado sus propios softwares, ¿no? In-house, y les tiene mucho cariño, y eso es lo que saben hacer. Y obviamente la nueva tecnología implica, oye, que tienen que volver a estudiar, capacitarse nuevamente, entender cómo funciona y en cierta parte soltar lo que ellos ya han hecho durante tantos años. Eso también cuesta. Entonces, porque ya funciona y es de ellos y saben cómo usarlo. Entonces, y así tú puedes pasar por todas las áreas de una organización, 360, y en todos los lados hay un riesgo de que esto falle. Entonces, cuando yo trabajaba mis primeros puestos de ventas, un jefe me enseñó que el vendedor nace con el primer no. El líder de un proceso de transformación digital es un super mega vendedor, porque no va a encontrar un no, va a encontrar 250 nos. Por cada área diferente hay un no distinto.
Entonces, tienes que ser un embajador, estar convencido de la estrategia, como expliqué en los pasos previos, y uno por uno ir manejando la objeción, uno por uno gradualmente ir involucrando a las personas, uno a uno ir removiendo la barrera, uno a uno ir encontrando el éxito, y poco a poco ir mejorando la calidad de la vida de la persona. O sea, si el sistema, si la transformación digital a la empresa le hace vender más con mejor rentabilidad, bienísimo. Pero al personal interno, al colaborador, también le tiene que mejorar la vida. Le tiene que llevar a vender más, a ser más efectivo, a controlar mejor sus costos, a estar mejor conectado, a poder tener balance de vida y hacer trabajo remoto o híbrido, ¿no? Entonces, esa calidad de vida garantiza que la gente misma apoye el proyecto. Si solamente se ve desde el lado tecnológico de venta rentabilidad, desde solamente la cúpula de la empresa, la misma gente no va a apoyar el proyecto. Y eso prácticamente garantiza que no se dé el proyecto, o que fracase, y que la empresa pague un montón de dinero y no tenga resultados. Entonces, nuevamente, el coaching es muy importante para entender empáticamente las barreras que cada área tiene y cómo cada persona tiene una perspectiva distinta y lograr conciliar todas, juntarlos, conectar a las personas. Regresando al tema este del ejemplo que conté del celular, ¿no? Que no quería necesariamente conectar. Hoy tenemos un reto muy importante, la gente que se dedica al coaching, de conectar a las personas. Uno de los riesgos de la transformación digital es hacer silos y que cada uno trabaje en su casa y se pierda este tema de conectar, de tribus, ¿no? Somos seres tribales, somos seres sociales. Entonces, también una de las técnicas del coaching es, oye, hacer estas reuniones en las que cada uno exprese cómo se está sintiendo acerca del proyecto y cómo se pueden hacer mejor las interacciones entre distintas áreas, cómo vamos a colaborar y juntos encontrar un camino para que esto se ejecute. Entonces, definitivamente el líder de un proceso de transformación digital va a encontrar muchos nos a todo nivel de la empresa y es menester empáticamente entender cada uno de esos nos, encontrar una solución pragmática, involucrarlo en una solución comunitaria, tribal no, o sea, claro, la de tribu, ¿no? Y como comunidad lograr el éxito. Entendiendo que la mejor estrategia es que el ser humano es el centro de todo. Si la tecnología, si la transformación digital no le mejora la vida a las personas, tanto a los clientes, proveedores, como a la gente interna, hay un 90-95% de probabilidad que esa transformación digital no vaya a ocurrir. Porque hay otro pensamiento. Al final del día, lo digital es 1 o 0. Los seres humanos no comemos unos, no comemos ceros. Somos seres de sentimientos, somos seres de emociones y somos del mundo físico. Si no involucramos al mundo físico, al offline, a la parte visceral del ser humano con la transformación digital, muy probablemente pues no tenga éxito, ¿no? Excelente, Mauricio, muchas gracias. Sí, mira, justo con respecto a lo que nos estás comentando, súper importante el tema de la transformación digital y cómo realmente el impacto viene desde la persona. Se menciona mucho de temas de innovación, y la gente dice, sí, el área de innovación, pero realmente la innovación, ¿quién la hace? Las personas. Entonces, realmente no hablamos solamente de innovación, sino de comportamientos innovadores. Entonces, debe ser una competencia, una conducta observable. Una competencia es una conducta observable. Entonces, un comportamiento innovador, como el comportamiento innovador, como las capacidades digitales, las competencias digitales que deben tener las personas, deben apoyarse para ser desarrolladas dentro de una organización. Entonces, ¿cómo el coaching consideras tú, en base a todo lo que nos has comentado, que puede apoyar para que se desarrollen dentro de las organizaciones esas competencias, esas capacidades digitales? ¿Cómo puede ser, cómo el coaching como herramienta podría apoyar a los líderes? ¿Qué consejos les podrías dar, además de lo que ya nos has comentado? ¿Qué consejo podrías Sí, dar? te voy a contar un caso práctico. En una de las organizaciones, bueno, si ve este video se reirá, no voy a decir nombres. Me acuerdo que estaba en mi primer año en esta empresa y yo quería lanzar un concurso de innovación comercial, que significa dar un premio a cualquier equipo
de 4 o 5 personas a nivel, bueno, esta empresa estaba presente en varios países, que presentaran ideas de cómo poder vender más y mejor, ¿ya? Este programa lo llamamos Innoventas, y dándole la oportunidad a cualquiera a poder expresarse de qué forma creen que podemos hacer mejor las cosas. Entonces, creo que es muy importante también visibilizar que la empresa está abierta a escuchar las oportunidades que la misma gente ve. Es muy importante la comunicación asertiva, saber escuchar y tener los vehículos de comunicación para que la gente libremente exprese lo que siente que puede hacerse mejor. Entonces lanzamos este concurso y al principio no tenía mucha pegada entre la gente, porque no, ¿cómo va a ser digamos, un vendedor o un analista, o, ¿no? La innovación, si no es del equipo de innovación, ¿no? Como que al principio no tenía mucha pegada. Por suerte el directorio, que es un directorio extraordinario, los dueños de esta compañía son personas extraordinarias, innovadoras, sí le dieron su espaldarazo. Pero recuerdo que estaba con esta persona y como tenía poco recurso, poca aceptación en ese momento, me acuerdo que estaba con una persona y me decía, oye, ¿cómo vas a lanzar eso si todavía le faltan muchas cosas, ¿no? Porque era casi un borrador de piloto. Y recuerdo que me dijo, mira, ¿cómo vas a lanzar ese mamarracho? Así, si me estás viendo, riámonos. Entonces, yo le dije, mira, este mamarracho se lanza contigo o sin ti, pero yo te garantizo que va a ser algo transformador para toda la organización y va a trascender fronteras. Te invito a que te unas al equipo ganador. Confía en mí. ¿Ya? Entonces se rió nomás y dijo, eres un loco, lancemos, pero es un mamarracho. Vamos a ver. Entonces, porque sí, teníamos solo una pancarta, algo muy simple, lanza tu idea y te premiamos, ¿no? Al principio postularon creo que 7 equipos, ¿no? O sea, o 8, algo así, en el primer año, pero salieron ideas muy bonitas. Y tan es así que al directorio de varios países les gustó la idea y al año siguiente este programa ya se desplegó globalmente y participaron más de 40 equipos. Y no solamente eso, sino que también ya había un programa como de innovación de ideas de transformación pequeñas o de más tácticas del área de cadena, eh, y lo convirtieron también en un programa de innovación con concurso muy parecido a lo que teníamos nosotros en comercial, y hasta el área de finanzas, habían 3 áreas, ¿no? Comercial, administración de finanzas y cadena, ¿no? Producción. También lanzaron su concurso de innovación. Para el tercer año de este programa, sumando todos las áreas, creo que se presentaron como 200 o 250 proyectos de innovación a nivel global, ¿no? Generándose ya una cultura de transformación. Entonces, si me estás escuchando, el mamarracho fue un gol. Pero, pero ¿cuál es el punto? También uno tiene que creer un poco en sus locuras. No todo funciona. Hay cosas que sí son un mamarracho y se quedan como mamarracho. Pues no, ni modo, pues no. El innovador tiene que ser así emprendedor. Entonces, pero, ¿qué es importante aquí del coaching? Primero, la escucha efectiva y asertiva, ¿no? Saber escuchar, dar la oportunidad a la gente de expresar lo que piensa en un espacio obviamente seguro, sistemático, con incentivos correctos, ¿no? Que puedan participar. Luego, oye, la visibilización de lo que la gente está haciendo, la comunicación efectiva, querer hacer que más gente participe. Y finalmente, envisionar el potencial. Porque hay muchas cosas, en el coaching también se habla mucho acerca de los distractores o perturbadores para lograr el mejor potencial, ¿no? Es decir, tú tienes un gran potencial, pero a veces pasa que no lo puedes desarrollar porque hay ciertos filtros, distractores o inhibidores que no te permiten desarrollar ese potencial. Y a veces esas barreras están en la misma cultura de la organización. Yo recuerdo haber estado en una compañía, no voy a decir el nombre, que una vez estaba leyendo su manual del empleado, o no, su manual de trabajo,
Y uno de los puntos decía, y yo me caí de espaldas cuando lo leí, pero estaba ahí. Decía algo así como, en esta organización todos somos horizontales, no está bien visto que nadie destaque. Literal, lo decía, lo puse y yo dije, no entiendo. Fui a hablar con talento humano y le dije, oye, ¿cómo pueden poner esto? Que no, es que acá queremos generar el tema de que somos una comunidad, que todos juntos logramos el logro. Ya, perfecto, maravilloso, pero ¿y si alguien quiere destacar? Si alguien tiene una idea innovadora, si alguien quiere ser diferente, si lee esto, está mal visto que sea diferente. Entonces, ¿cómo vas a generar la innovación? Entonces, sí, es correcto generar el valor de unidad, de hermandad, de que todos queremos ser colaboradores y somos todos un mismo equipo, eso por supuesto, pero también dejando espacio para la individualidad, porque en esas individualidades es donde está la transformación. Entonces, definitivamente esas técnicas del coaching, ¿no? Y de la comunicación efectiva y asertiva, el tener un espacio seguro para que la gente pueda expresarse y que incluso hayan incentivos positivos para estos, ¿no? Que en el compartir los valores de la cultura, ¿no? También se pueda premiar la individualidad como la colectividad, que se abrace el cambio. Así hay en errores, así sean mamarrachos, no importa, porque de fallar, o sea, uno falla 10 y acierta una, pero si no entiendas ni una, aceptas cero. Entonces hay que intentar, y esa es parte de la cultura. Y ya aterrizando al tema de la transformación digital, una de las cosas que es importante es que también cada quien tiene su tiempo dentro de la transformación digital, ¿no? Y hay que librarse también de ciertos paradigmas. Por ejemplo, algo que me tiene bastante, digamos, contento en la nueva empresa que estoy trabajando, es una empresa familiar, el dueño es una persona, digamos, que está en su tercera juventud, si me entienden, ¿ya? Es una persona muy tecnológica. O sea, utiliza es más, hasta tiene su Mac, utiliza su Wi-Fi, su Bluetooth, y está en la nube, y es como que, claro, le ha costado trabajo aprender, pero ya lo hace. Entonces, la transformación es una oportunidad para todos, ¿no? Entonces, creo que también hay que librarnos de ciertos paradigmas de lo que es transformación digital, ¿no? Oye, que solamente lo puede hacer un genio, o gente muy inteligente, o gente que sepa usar computadora. No, hay que hacerle entender que el tema de la transformación digital es un cambio de mindset, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer esto, hacerlo con menos papel? Por ejemplo, detrás de una estrategia paperless. Entonces, ¿cómo desde tu puesto de trabajo puedes pensar en digital para mejorar las cosas? Y eso en realidad puede ser tan simple como lo que dije, ¿no? Una estrategia paperless, o por ejemplo, que las tareas se cuelguen en nube para hacer una mejor colaboración, o que algunas reuniones sean virtuales, ¿no? De equipo para justamente minimizar el tiempo de traslado en tráfico de la gente. Son cosas simples, pero que también pueden funcionar y hacer una mejor adopción en la cultura. Entonces, creo que hay muchos paradigmas que hay que conversar con la gente. Por ejemplo, ahora viene la inteligencia artificial. ¿Cuántos están pensando ahora que se van a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial? O sea, no hay que cerrar los ojos. Evidentemente la inteligencia artificial va a cambiar la forma en la que vivimos radicalmente y eso va a obligarse a una reestructura de la forma en que trabajamos, por supuesto. Pero eso no significa que anulemos al ser humano. Más bien hay que ver cómo nos adaptamos al cambio, hay que conversarlo, hay que socializarlo, hay que manejar los fantasmas internos también, ¿no? Las creencias. Porque el coaching también trabaja mucho en base a las creencias. ¿Qué crees tú que te va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Cómo lo puedes manejar? ¿Tienes algún pensamiento catastrófico que es mejor reposicionar? Oye, porque no son las cosas que pasan, sino cómo reaccionas a las cosas que pasan. Entonces, ¿cómo puede ser un manejo de gestión del cambio a cómo reaccionas a lo que sientes que va a pasar? Y esto aplica para una persona, como para un equipo, para una versión entera. Entonces, esta apertura es fundamental. Lo que sí no puede pasar hoy son las estructuras de empresas completamente verticales, donde la orden baja de arriba abajo y no hay esta integración humana. Porque si ya la misma transformación digital puede generar esta disociación, ¿no? Vuelvo al ejemplo que comenté sobre la llamada telefónica, que es algo muy simple. Si se puede generar esta disociación,
Imagínense si adicionalmente la organización es demasiado vertical y no da espacios para poder realmente relacionarse con los otros seres humanos. Ahí sí creo que es casi fatal. Entonces, creo que ahora más que nunca con la transformación digital, las carreras de coaching o acompañamiento o la psicología, filosofía inclusive, son fundamentales para que la transformación tenga buen puerto. Por ejemplo, hasta el tema de la ética. ¿Cuáles van a ser los principios de la ética con la inteligencia artificial? ¿Dónde hay un copyright? ¿Dónde hay derecho de autor, no? ¿Dónde es correcto y hasta dónde no es correcto que participe la inteligencia artificial? Entonces, ese tipo de cosas son preguntas que van a tener que responderse en el tiempo y que implican obviamente una profunda conexión con el ser humano y con quien realmente somos como especie. Ergo, el coaching cobra mucho más valor que nunca, ¿no? Mauricio, he visto siempre realmente lo que es en temas de gestión del cambio. Sabemos que, por ejemplo, a través de este estudioso de gestión del cambio de Kotler, que tiene que haber sentido de urgencia. Todo cambio empieza con un gran sentido de urgencia. Si no hay sentido de urgencia, no se da el cambio. Bueno, citando a otro autor, a Heifel, que habla de liderazgo adaptativo, una de las Sí. dimensiones que él considera es encontrar el verdadero desafío. Y el desafío para los temas de transformación digital, para los temas de cambio, está en las personas, como los mencionaste hace un rato. Realmente el desafío está en las personas. Citando un caso tan antiguo como es el de Kodak, que fueron los que se crearon la famosa cámara digital y al final quebraron porque no, la competencia lanzó la cámara digital y no fueron ellos. En realidad el gran desafío estaba en las personas, en entender que había que darse ese cambio, en sentir ese sentido de urgencia. Entonces, volvemos a lo mismo, el coaching sigue siendo una de las principales herramientas para adoptar estos temas relacionados a temas de transformación digital, ¿no? Para abrazar los cambios, como mencionaste, ¿no? Sí, Pienso que definitivamente. Ahora, algunos apuntes sobre lo que has dicho, ¿ya? Como decía mi abuela, voy despacio porque tengo prisa. Y una cosa es sentido de urgencia y otra cosa es atorarse y morir en el intento. Yo creo que sí es importante el sentido de urgencia en toda medida de que sea racional y que no rompa la máquina. Si tú eres una persona que no estás acostumbrada a correr y de frente te lanzas a correr una maratón de 42 kilómetros porque tienes sentido de urgencia, probablemente te quedes en el kilómetro 10, 20 y ahí nomás quedaste. Entonces, sí es importante el sentido de urgencia en el sentido de tener la disciplina operativa de decidir, en esto nos queremos convertir y de ahora en adelante cada día damos un paso en la medida de nuestras posibilidades en esa dirección y no nos detenemos. Creo que esa es la mejor manera de entender el sentido de urgencia. Por eso hay que evaluar bien la situación de cada empresa y la empatía del grupo humano, porque si uno quiere poner demasiada urgencia, quiebras al grupo o el grupo quiebra el proyecto. Ahora, obviamente, si le pones muy poca urgencia o no le pones foco, ¿no? Nunca pasa. Entonces creo que es un arte también de la alta dirección entender dónde está la empresa y el grupo humano que va a liderar la transformación para saber realmente cuál es el ritmo correcto. Del ritmo correcto, un poquito más, pero más que eso no. El segundo punto, y ahora que mencionas a estos estudiosos, ¿no? El famoso tema de situational leadership, ¿no? El famoso S1, S2, S3, S4. Yo puedo entrenar a alguien a montar una bicicleta, pero el primer stage es, oye, con rueditas y lo vas llevando, ¿no? Segundo stage, le quitas las rueditas y que él maneje solo y se va a caer un poquito, se parará. Tercero, ya maneja bien y recién en el cuarto es un experto. Entonces, hay que aplicar el liderazgo situacional para saber en qué estado está la empresa, para saber qué tanta presión o urgencia ponerle. Y si faltan refuerzos, traerlos de afuera, ¿no? Em, y el último punto que tocaste, respecto a Kodak y todo esto, también hay que ser racionales. ¿Por qué? En el sentido de que toda empresa vive de qué? De levita, ¿no? De la rentabilidad. Entonces, si tú vas a invertir X en transformación digital, y creo que son pocas las empresas que tienen bolsillo de payaso, ¿no?
Creo que la mayoría vive con austeridad o necesita estirar su earnings per share o necesita estirar el presupuesto o repagar una deuda por el COVID, etcétera. Entonces, hay que ser muy astutos de entender dónde empezar la inteligencia artificial, perdón, la transformación digital. Porque si yo voy a invertir $1.000.000 en un proyecto, o 100.000 o 10.000, el número que sea, yo en un año tengo que recuperar 30.000, ¿no? Si no, ¿para qué lo hago? Porque es claro, si yo empiezo a gastar como loco en un equipo que no está preparado, y etcétera, y empiezo a gastar, y erosiono mi rentabilidad, mi evita, al final no voy a poder crecer en otras cosas que son también básicas. Ojo, la transformación digital es parte de un sistema, pero si yo no tengo camiones para repartir, si yo no tengo el perfil correcto de las personas para trabajar, si no tengo capital de trabajo para comprar lo que voy a revender o producirlo, la empresa se va al hoyo. Entonces, hay que ser muy astutos también como siempre con un pensamiento de ROI, que las empresas sobreviven y crecen en función de qué tan hábiles son generando evita Ujú. y la rentabilidad sobre el patrimonio. Entonces, hay que entender qué porcentaje podemos arriesgar. Por eso, voy despacio porque hay prisas, no me quiero atorar. ¿Qué porcentaje puedo arriesgar de mi rentabilidad? ¿Dónde puedo recuperar más rápido? ¿No? Y dónde voy gradualmente generando la cultura, de a pocos, pilotos, etcétera. Pilotos exitosos, y poco a poco ir haciéndolo crecer. Creería que también un sentido de urgencia tiene que ver con justamente, oye, darle mucho foco a que los pilotitos sean exitosos para que más gente se convenza y que gradualmente crezca. Vas capacitando gente que se va expandiendo y va generando más cultura, y también va regresando el dinero o un retorno que te puede hacer generar un fondo para hacer crecer más la transformación digital. Entonces, yo creo que el sentido de urgencia hay que tenerlo así. En el tema de tomar la decisión férrea, utilizar el liderazgo situacional para ver dónde está la compañía, cuál es la velocidad correcta que le tengo que dar, por dónde tengo que empezar, con qué porcentaje de presupuesto y con qué expectativa de ROI racional, y no perder el foco. Yo creo que eso es sentido de urgencia. Y no alocarse, no alocarse, pero tampoco dormirse. Y eso es un arte, ¿no? Encontrar el balance. Excelente, Mauricio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche toda tu experiencia o parte de tu experiencia. Muy gratificante. Creo que la audiencia se va lleno de muchos conocimientos para poder aplicarlo dentro de sus organizaciones. Agradezco mucho por tu participación el día de hoy y realmente creo que vamos a continuar invitándote a los siguientes programas para que nos sigas compartiendo un poco de tu experiencia, mucho más de tus nuevos proyectos y experiencias. Ok, bueno, Encantado. gracias por venir a este programa y arrancar el primer programa de Encuentro de Líderes. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta del público por ahí. Podemos responder una porque nos queda poco tiempo. Hay una ahí que he puesto en el chat. A ver. ¿La lees tú? ¿La leo yo? A ver qué dice acá en el chat. ¿Qué opinas de que muchos piensan que lo digital puede afectar el contacto humano? Por ejemplo, el coaching antes de la pandemia, había dudas sobre la calidad de una sesión de coaching online. Después de la pandemia, este paradigma se derrumbó. La pregunta es, ¿qué opinas de que muchos piensan que lo digital puede afectar el contacto humano? Yo estoy 100% de acuerdo. Lo digital puede afectar el contacto humano definitivamente. Y si bien es cierto que una sesión de coaching se puede hacer de manera virtual, por supuesto, y es efectiva, y es mejor tenerla virtual a no tenerla, ¿no? Pero también es importante estar en contacto con la persona, porque como ustedes saben, más del 70% de la comunicación es no verbal. Entonces tú te puedes dar cuenta en la postura de las personas, en cómo mueven los pies, por ejemplo, o las manos, eh, etcétera. Oye, información que a veces en los medios digitales son difíciles de transmitir. Pongo un ejemplo concreto. Para que un equipo de ventas, por ejemplo, oye, te sienta cercano, es bien difícil que lo puedas hacer a través de un Zoom.
El vendedor, por ejemplo, en una bodega, necesita que tú trabajes con él, que camines la calle, que hables con el cliente, que entiendas que entiendas el negocio desde las tripas, ¿no? Que sientas el sol en la cara y solamente ahí se abre, te cuenta, te da los detalles, te da los tips. Y es en esa conexión humana donde uno realmente empieza a entender, oye, ¿cuáles son las verdaderas barreras para que el éxito se dé? Entonces, definitivamente el coaching con el Zoom o cualquier reunión con el Zoom, etcétera, es buenísimo porque es un mecanismo eficiente y alternativo y para ciertas cosas funcionan y también para el coaching. Es mejor el coaching por Zoom que sin coaching. Pero creo que sí, regreso al tema del tema tribal, somos seres humanos, necesitamos el contacto humano. Por algo los abrazos, hay tantos informes la abrazoterapia, ¿no? Un abrazo te puede cambiar la vida. Entonces, sí pienso que es importante dejar un espacio, tampoco nos vamos a estar abrazando todo el día, ¿no? Pero sí creo que ahí es importante tener un espacio para conectar a las personas presencialmente. Yo creo que la solución, como dice Aristóteles, es el justo medio, y en ese sentido hay que buscar los modelos híbridos correctos. No todo puede ser digital, ya no todo puede ser offline. Hay que usar siempre un balance on-off. Creo que esa es la ecuación de balance que hay que buscar en este siglo. Bueno, creo que ahí estamos, Isabel. Agradecerte mucho por la invitación. Cuando quieran volver a invitarme, o si alguno de los televidentes me quiere seguir por LinkedIn, Mauricio Ortiz Lazo, y preguntarme, yo feliz. Me encanta mejorar para servir y estamos pues al servicio de la IAC y tuyo, Isabel, del equipo y de cualquier persona que quiera mejorar en la parte comercial o en la parte de transformación digital, yo estoy a la orden. Muchísimas gracias por la oportunidad de servir. Muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Y bueno, digamos por concluida la sesión el día de hoy. Muchas gracias. Querida Isabel, tú puedes terminar la sesión, arriba sale live, Facebook, detener. Ya, detener.